Desde niño, llevar el apellido Carter significaba una cosa: responsabilidad. Mi abuelo, Henry Carter, había construido Carter Builders Inc. desde cero. Una empresa de construcción respetada en todo Ohio, levantada a base de sudor, disciplina y carácter. Mi padre, Richard, heredó la gerencia. Mi hermano mayor, Brandon, heredó los halagos. Y yo heredé el trabajo. No era que lo despreciara. En realidad, me gustaba estar en la oficina, manejar números, revisar contratos, ordenar facturas. Era bueno en eso. A mis 23 años, podía administrar mejor la empresa que muchas personas con título universitario. Pero en mi familia, la competencia no importaba. Solo importaba Brandon. Él era el hijo perfecto, el heredero legítimo, el que todos presentaban en cenas familiares como el orgullo de Rachel y Melissa. Aunque en la empresa no hacía nada bien. Aunque llegaba tarde. Aunque desaparecía por días. Aunque firmaba documentos sin leerlos. Aunque trataba a los empleados como basura. Yo veía ese desastre todos los días. Y también veía lo que pasaba si intentaba hablar. Ay, Logan, no seas envidioso. Eres muy duro con tu hermano. Tu hermano necesita apoyo, no críticas. Así que aprendí a callar. A aguantar. A cargar el apellido sin pedir nada a cambio. No sabía que un día, ese mismo apellido se convertiría en un arma contra mí. Siempre sentí que la empresa era mi segundo hogar. Yo manejaba la administración completa. Nóminas. Contratos. Pagos a proveedores. Estados de cuenta. Presupuestos de obra. Control de gastos. Auditorías internas. No era un trabajo glamuroso, pero alguien tenía que hacerlo. Brandon decía que eso era trabajo de oficina y que él estaba para cosas más importantes. Pero esas cosas importantes eran: ir al gimnasio. Tomarse fotos en obras para Instagram. Hablar con clientes y decir tonterías. Fumar afuera con capataces mientras yo hacía todo. Yo era la columna que nadie veía. El engranaje que sostenía todo. Y aún así, la sombra del favoritismo siempre estaba encima de mí. Brandon tenía 28 años. 5 años mayor que yo, 5 años más privilegiado. Mi padre decía que Brandon tenía visión. Lo que veía era un hombre inmaduro, arrogante y con cero responsabilidad. Mi madre, Melissa, justificaba todo. Si Brandon llegaba tarde. Está cansado, tuvo un día difícil. Si Brandon firmaba mal un documento. Es que la letra es muy pequeña. Si Brandon gastaba en cosas inútiles. Es joven, déjenlo vivir. Si yo cometía el más mínimo error. Logan, tienes que ser más cuidadoso. Ese era mi mundo. Y lo soportaba porque la empresa lo valía. Pero aquel equilibrio falso estaba a punto de romperse. El único que me veía era mi abuelo. Aunque estaba retirado, venía una vez por semana a revisar cosas, saludar empleados y asegurarse de que la empresa conservara sus valores originales. Logan, tú tienes cabeza para esto, me dijo una tarde mientras revisábamos planos. Más que tu padre, incluso más que tu hermano. No lo decía con maldad. Lo decía con la claridad de quien conoce a su propia sangre. Mi abuelo sabía la verdad. Sin mí, la empresa no funcionaría. Pero yo no sabía que pronto me necesitarían más que nunca. Y aún así me darían la espalda. Todo comenzó con cosas pequeñas. Un proveedor llamó molesto. Señor Carter, el pago no llegó. Revisé los registros. Yo había programado el pago. El dinero debía estar. Pero no estaba. La semana siguiente, un capataz vino a mi oficina. Logan, falta material. No llegó el pedido. Revisé facturas. Alguien había cancelado la orden. No yo. Y entonces llegó un correo del banco. Movimiento inusual detectado. Pensé que era un error. Pero no lo era. Nada de esto lo era. Me quedé revisando cuentas hasta las 3 de la mañana. Los números no cuadraban.
Había retiros grandes sin justificar. Pagos duplicados. Facturas modificadas. Movimientos desde un usuario con permisos que solo tenían mi padre y mi hermano. Las manos me temblaban. Al día siguiente, en la oficina, pedí acceso al registro de auditoría interna. Y ahí estaba. Un nombre. Brandon Carter. Hora, 2:13 de la mañana. Acción, modificación de cuentas bancarias. Me quedé sentado, helado. Quise creer que era un error. Pero dentro de mí, ya sabía la verdad. Esa tarde fui al archivo físico. Revisé cajas, sobres, contratos, recibos. Y encontré un sobre azul que no debía existir. Un sobre lleno de extractos bancarios. Recibos de gastos de representación. Pagos a su propia tarjeta de crédito. Facturas de bares, clubes, hoteles. Sumé todo. El total daba miedo. $147,000 retirados en 6 meses. Brandon había vaciado las cuentas gota a gota. Y yo lo había descubierto. Pero cuando fui a mi padre, descubrí algo aún peor. No iban a escucharme. No iban a creerme. No iban a proteger la empresa. Entré a la oficina de mi padre con el sobre azul apretado en la mano. No podía esperar más. No podía permitir que Brandon destruyera Carter Builders Inc. Papá, tenemos que hablar, dije, cerrando la puerta detrás de mí. Richard levantó la vista desde su computadora como si lo hubiera interrumpido de algo importante. Pero lo único que hacía era leer noticias. ¿Qué pasa ahora, Logan? Preguntó con irritación. Le puse el sobre encima del escritorio. Es Brandon. Ha estado sacando dinero, mucho dinero. Mi padre frunció el ceño, pero no por preocupación, sino por molestia. ¿Y qué significa eso? ¿Qué vienes a acusar a tu hermano? No estoy acusando, respondí. Estoy mostrando pruebas. Papá, hay más de $140,000 que faltan. Brandon los retiró. Richard ni siquiera abrió el sobre. Logan, ya te he dicho que no tienes que estar revisando cada movimiento. Para eso hay confianza. Me hervía la sangre. ¿Confianza? Papá firmó pagos a su tarjeta de crédito con fondos de la empresa. Gastó dinero en clubes. En hoteles. En fiestas. Mira los montos. Nos estamos hundiendo. Mi padre golpeó el escritorio con la palma abierta. Ya basta, Logan. Tu hermano está trabajando duro. Está bajo estrés. Tú eres el que siempre está buscando errores para dejarlo mal. No podía creerlo. Era como hablar con una pared gigante hecha de favoritismo. Papá, por favor, solo lee los extractos. Richard empujó el sobre hacia mí. Si tienes problemas con tu hermano, arréglalo con él. Yo no voy a permitir que siembres discordia en esta familia por dinero. Me quedé helado. Sin palabras. Discordia. Por dinero. ¿Qué era la empresa entonces? ¿Un juguete? ¿Un capricho? Me levanté sin decir nada más. Salí de la oficina sintiendo un hueco en el pecho, como si hubiera perdido algo que no podía recuperar. Pero aún no sabía que esa no sería la peor parte. Un mes después, Carter Builders Inc. obtuvo uno de los contratos más importantes del año. La construcción de un complejo de oficinas. Era un proyecto grande, muy grande. Y también era nuestra última oportunidad de demostrar que seguíamos siendo una empresa sólida. Pero había un problema. El dinero que Brandon había robado. Era justo el dinero que necesitábamos para iniciar la obra. Sin capital, no pudimos comprar materiales a tiempo. No pudimos pagar a los proveedores. No pudimos cumplir los plazos iniciales. El cliente llamó furioso. Si no entregan esta semana, rescindo contrato, amenazó. Yo corrí por toda la empresa intentando salvar lo que se podía. Pasé noches sin dormir buscando soluciones, reorganizando pagos, negociando, reacomodando fechas. Pero era imposible.
Brandon había vaciado lo que no se podía vaciar. Y entonces ocurrió lo inevitable. El cliente canceló el contrato. Nos impuso una multa gigantesca por incumplimiento. Y nuestra reputación se desplomó como un edificio mal cimentado. Ese mismo día hubo gritos, insultos, amenazas y caos por toda la empresa. Los empleados querían su sueldo. Los proveedores querían su dinero. Los clientes exigían explicaciones. Mi madre lloraba por teléfono. Mi padre gritaba órdenes sin sentido. Brandon desapareció. Yo trataba de sostener todo, pero sentía que me ahogaba. El abuelo Henry vino a la oficina. Se quedó en silencio, observando. Sus ojos mostraban decepción absoluta. Yo sabía lo que él veía. Una empresa que él había construido. Con sus propias manos. Estaba siendo destruida por los mismos que la heredaron. Dije una frase que nunca pensé que diría. Esto es culpa de Brandon. Y ahí desencadené el infierno. Brandon apareció finalmente, oliendo a alcohol, con ojos hinchados. ¿Qué dijiste, idiota? Me escupió a la cara. No respondí. Solo señalé el documento en la mesa con sus firmas. Mi madre intervino. Logan, deja de culpar a tu hermano. Tú eres el encargado de administración. Tú deberías haber evitado esto. Sentí un nudo en el estómago. ¿Me estás culpando a mí? Pregunté, incrédulo. ¿Después de las pruebas? ¿Después de ver lo que Brandon hizo? Richard dio un paso adelante. Logan, asume tu responsabilidad. Fuiste tú quien manejó las finanzas. Tú fallaste. No lo entendía. No podía entenderlo. Era como si me hubieran traicionado frente a mis ojos. Y yo no fuera más que un extraño. Uno de los días más humillantes de mi vida. Mi padre convocó a todos los empleados. Hay un responsable de la crisis, dijo Richard frente a 40 personas de la empresa. Y ese responsable es Logan. Sentí como si mi alma se quebrara. Ni Brandon se atrevió a mirarme. Yo quería gritar. Quería llorar. Quería decir la verdad. Pero si lo hacía, iban a acusarme de dividir más a la familia. Me quedé quieto. Sin defenderme. Mis ojos buscaron al abuelo. Él no dijo nada. No me defendió. Pero sus ojos. Sus ojos ardían de rabia contenida. Al día siguiente, Richard me llamó a su oficina. Logan, he tomado una decisión. No puedes seguir en Carter Builders Inc. Mi corazón dejó de latir por un segundo. ¿Me estás despidiendo? No puedo seguir permitiendo errores tuyos, dijo Richard, sin mirarme. Has causado demasiado daño. Su voz me perforó. Brandon estaba detrás de él, recostado en la pared, con una sonrisa disfrazada de preocupación. Lo siento, hermano, dijo falsamente. Pero tienes que entender, es por el bien de la empresa. Yo sentí el golpe más duro de mi vida. Me quitaron mi puesto. Mi trabajo. Mi reputación. Mi identidad. Y para colmo, mi familia me dio la espalda. El abuelo Henry vino a mi departamento esa noche. Se sentó en silencio, con el rostro serio, las manos juntas. No dijo lo siento. No dijo te ayudo. No dijo te apoyo. Solo dijo: Logan, déjalos. Solo déjalos, que se hundan solos. Yo no entendía. Me sentía traicionado también por él. Pero ahora sé que estaba preparando la caída más grande de sus vidas. Cuando salí por última vez de Carter Builders Inc., con mi caja de cosas en las manos, sentí que caminaba en un sueño. Un sueño feo. Irreal. Doloroso. Esa empresa había sido mi casa. Mi vida entera. Mi rutina, mis días, mi propósito. Y de repente, nada. Los empleados que alguna vez me respetaron ahora me miraban con desconfianza, gracias a la mentira que mi familia había sembrado. Logan causó las pérdidas. Logan arruinó la empresa. Logan maladministró los fondos. Yo no podía defenderme.
No quería empeorar las cosas. Esa noche llegué a mi pequeño departamento, me senté en el sillón y simplemente, me quebré. Lloré de impotencia. De rabia. De injusticia. Pero en el fondo, algo muy dentro de mí despertó. Una voz que decía: esto no termina así. Intenté llamar a mi madre. Quería explicarle. Necesitaba que alguien creyera en mí. Pero cuando atendió, su voz fue fría. No sé qué esperas que haga, Logan, tu padre está decepcionado y Brandon está muy afectado. Brandon. Siempre Brandon. ¿Afectado? Pregunté con incredulidad. Él robó el dinero. Tengo las pruebas. Mi madre suspiró. Estás obsesionado con culparlo. Necesitas ayuda, hijo. Y colgó. Esa última frase fue la confirmación. Yo estaba solo. Por primera vez en mi vida, completamente solo. Los siguientes días escuché rumores por todos lados. Proveedores llamando a diario. Empleados renunciando. Clientes amenazando con demandas. Proyectos atrasados. Yo ya no trabajaba ahí, pero la empresa seguía cayéndose como un edificio sin columnas. Y yo era la columna. Brandon no podía manejar ni un Excel. Richard estaba cegado. Melissa vivía pendiente de Brandon como si fuera un rey. Y mientras ellos me culpaban, la empresa se moría. Un excompañero me llamó en secreto. Logan, esto está peor de lo que crees. La cuenta principal está casi vacía. Brandon aprobó un préstamo de $200,000 sin leer los términos. Me sujeté la cabeza. ¿Qué? ¿Qué interés tiene? Hubo silencio. 28%. Casi vomito. Mi hermano había firmado un préstamo de 28% de interés. Eso era suicidio financiero. Además, agregó mi excompañero, la multa del proyecto cancelado está a punto de caer. Si eso pasa, su deuda se duplicará. Era inevitable. Carter Builders Inc. estaba destinada a desplomarse. Sin mí, estaban acabados. Creí que mi abuelo estaba en su casa, simplemente viendo todo. Pero no. Henry Carter estaba moviéndose. Investigando. Preguntando. Visitando bancos. Pidiendo extractos. Revisando documentos antiguos. Comparando firmas. Analizando estados de cuenta. El viejo fundador no había perdido su instinto. Un día me llamó. Logan, ven a verme mañana. Tengo algo que necesitas ver. Su voz tenía una gravedad que nunca le había oído. Fui a su casa temprano. El abuelo abrió la puerta sin saludar. Estuvo en silencio mientras caminábamos hacia su oficina. Extendió varios documentos sobre la mesa. Aquí está, dijo. La prueba final. Eran documentos firmados por Brandon, autorizando retiros, préstamos, gastos personales, incluso transferencias a cuentas con nombres falsos. Con esto, dijo Henry con voz dura, puedo hundirlo yo mismo. Pero no sonrió. No había satisfacción. Solo tristeza. Te hicieron esto sin razón, Logan, pero ya no voy a permitir que sigan destruyendo lo que yo construí. Sentí un nudo en el pecho. No sabía si llorar o agradecerle. El abuelo me puso una mano en el hombro. Antes de limpiar el desastre, quiero que construyas algo tú mismo. No entendía a qué se refería. Hasta que sacó otro folder. Dentro del folder había documentos de registro de una empresa. Permisos de operación. Contratos preliminares. Una lista de clientes potenciales. Un nombre. Carter & Son Builders. Me quedé mudo. Abuelo, ¿esto es para mí? No, respondió él. Esto es tuyo. Tú eres y son. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Mi abuelo no solo quería que yo saliera adelante. Quería que yo renaciera. Logan, ellos eligieron hundirse. Tú eliges construir. Y yo voy contigo. Ese fue el primer día en semanas que respiré sin dolor.
Pasé días enteros creando lo que sería mi nueva empresa. No tenía oficinas. No tenía empleados. No tenía maquinaria. Solo tenía mi conocimiento, mi ética, mi ambición. Y al abuelo Henry. Él me presentó a un viejo cliente que todavía confiaba en él. Y así conseguí mi primer contrato. Uno pequeño, remodelar el lobby de un hotel. Pero para mí significaba renacer. Mientras tanto, la empresa de mi familia seguía cayendo. Trabajé sin parar, día y noche. Cada centímetro del proyecto lo supervisaba yo mismo. El hotel quedó perfecto. El gerente quedó impresionado. Eres mejor que Carter Builders, dijo. Ellos están perdiendo la cabeza. Tú no. Esa frase fue gasolina para mi espíritu. Poco después llegaron otros contratos. Una oficina pequeña. Una casa familiar. Una fachada comercial. Nada enorme. Pero constante. El teléfono no dejaba de sonar. Y cada cliente nuevo llegaba con una frase parecida. Los Carter están en problemas. Ya no confiamos en Brandon. Richard perdió el control. Yo trabajaba en silencio. Sin presumir. Sin buscar venganza directa. Solo triunfando. Un día, en el supermercado, escuché voces conocidas. Era mi madre. ¿Cómo que Logan tiene una empresa? Preguntó con pánico. Una cajera respondió. Sí, señora. Mi prima lo contrató. Dice que es excelente. Mucho mejor que Carter Builders. Mi madre palideció. Yo pasé por al lado sin que me viera. Sentí dolor. Pero también justicia. Brandon me llamó esa noche. Sé que estás hablando mal de mí. Gritó. Estás robándome clientes. Brandon, respondí calmado. Yo no hablo de ti. Tú te destruyes solo. Él gritó insultos que no repetiré. Luego colgó. El abuelo estaba en la mesa escuchando. Déjalo gritar, me dijo. Las paredes débiles hacen más ruido antes de caer. 3 semanas después, Carter Builders Inc. perdió. 3 proyectos grandes. 4 medianos. Y más de 10 pequeños. Uno de los clientes que abandonó a mi familia me llamó personalmente. Logan, solo tú llevabas orden. Sin ti, tu familia está perdida. Queremos trabajar contigo, pero no con ellos. Yo intenté ser respetuoso. Acepté el contrato. Y me callé. Pero por dentro, mi alma ardía. Un excompañero me mandó un mensaje. Logan, la empresa va a cerrar. Brandon metió a la empresa en un préstamo impagable. El banco tomó cartas en el asunto. Mi corazón se apretó. No sentía alegría. Sentía tristeza. Por la empresa. Por los empleados. Por el legado. Pero no por mi padre. Ni por mi hermano. Ellos eligieron este destino. Mi padre me llamó. Su voz sonaba rota. Logan, hijo, necesitamos hablar. Yo sabía para qué. Pero no dije nada. El abuelo Henry estaba conmigo cuando fuimos a la casa familiar. Mi madre lloraba. Mi padre temblaba. Brandon estaba pálido, sin palabras. En la mesa había documentos. Los documentos que el abuelo había recolectado. Aquí, dijo Henry, está toda la verdad. Richard los tomó. Al ver los números, se desplomó en una silla. Mi madre llevó las manos a su boca. Brandon retrocedió un paso como si lo hubieran golpeado. Fue él, susurró mi padre. Brandon, fuiste tú. Brandon rompió en llanto. Yo solo quería ayudar, yo. Mentiras. Siempre mentiras. El abuelo lo interrumpió. Tú robaste. Tú destruiste la empresa. Y tú dejaste que tu hermano cargara la culpa. Brandon cayó de rodillas. Mis padres me miraron con lágrimas en los ojos. Logan. Hijo. Lo sentimos. Yo respiré hondo.
Y dije la verdad. No los odio. Pero tampoco vuelvo atrás. Mi familia se derrumbó delante de mí. Un mes después. La empresa cerró oficialmente. El banco la embargó. Los vehículos fueron rematados. Las propiedades vendidas. Mi familia perdió todo. Todo. Menos el ego. Ese siempre queda. Mientras tanto, Carter & Son Builders crecía más cada día. El abuelo Henry trabajaba conmigo como asesor. Yo manejaba todo lo demás. Y los clientes no dejaban de llegar. Un día, mis padres vinieron a mi oficina. Se veían envejecidos. Cansados. Derrumbados. Mi padre habló. Hijo, perdiste tanto por nuestra culpa. Queremos arreglar las cosas. Yo los escuché. No puedo volver a ser parte de su vida como antes, dije. Pero podemos empezar de cero, lentamente. Mi madre lloró. Mi padre bajó la cabeza. Brandon no vino. No se disculpó. Se escondió. Se perdió. Se consumió en su vergüenza. Yo ya no lo buscaba. Ese ciclo estaba cerrado. Un año después. Carter & Son Builders ya era más grande que la empresa original. Más contratos. Más prestigio. Mejor reputación. Y ningún escándalo. Porque todo lo construí con mis propias manos. Con esfuerzo. Con dignidad. Con el apoyo del único que nunca dudó de mí. Mi abuelo. El día que cumplí 25 años, mi abuelo me llevó al lote donde empezó su primer proyecto hace 40 años. Logan, me dijo, tú eres el verdadero sucesor de esta familia. No por el apellido, sino por tus acciones. Yo miré el terreno vacío y sentí algo profundo dentro de mí. Yo había perdido todo. Me habían humillado. Me habían traicionado. Pero lo recuperé todo. Y lo convertí en algo más grande. Nunca busqué venganza. Solo busqué justicia. Y la encontré. Construida con mis propias manos. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si algo de lo que escuchaste resonó contigo, te invito a apoyar el video con un like y a compartir tus pensamientos en los comentarios. Tus interacciones hacen posible que este canal siga creciendo y que más personas descubran estas historias. Si aún no lo haces, suscríbete para seguir acompañándome cada día con un nuevo relato. Nos vemos en el próximo video.